¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí al cierre, ya es noche de lunes. Aquí me acompañan en la mesa Olivia Cerón. Olivia, buenas noches. Víctor, qué gusto. Buenas noches, Javier Risco. Víctor Hugo Michel, qué gusto estar con ustedes dos compartiendo esta mesa. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Vamos a platicar porque tenemos muchos temas. La agenda se está cargando mucho, se está calentando mucho. Hay que decirlo, arrancamos este lunes con ya declaraciones muy fuertes en torno a la elección en el Estado de México. Hay acusaciones sobre compra de votos, sobre distintos actos irregulares. El día de hoy, el fiscal especializado en atención a delitos electorales, Santiago Nieto, dio a conocer que es el Estado de México en donde más denuncias por presunta venta o compra de votos se está suscitando en lo que va de este proceso electoral, y todavía falta lo más interesante, todavía falta la campaña. Vamos a ver qué fue lo que dijo el fiscal el día de hoy, que ya va dejando en claro que esta elección, la elección mexiquense, se va perfilando para ser un verdadero cochinero. El condicionamiento de programas sociales y la compra de votos han sido los delitos más denunciados durante estos procesos electorales, y tenemos el Estado de México y Coahuila como los estados que presentan un mayor número de denuncias por este proceso. Hemos recibido las denuncias en donde en 55 eventos masivos se han entregado programas sociales, y se va a perseguir en todos los supuestos a las personas, a los funcionarios públicos que hayan condicionado el voto o que hayan comprado el voto o amenazado con no entregar el programa social a favor con una intención de naturaleza electoral. Bien, ahí lo que dice el titular de la FEPADE, y esto se da a unos días de que la diputada federal Carolina Monroy repartiera de manera bastante interesante tinacos, estufas, bastones y sillas de ruedas en un evento. Bien, esto es lo que dice el titular de la FEPADE. El día de hoy el PAN acusaba que ya se está gestando una elección de Estado allá en el Estado de México, y por la noche se organiza de forma improvisada una conferencia de prensa ahí en el CEN del PRI, y esto es lo que dice el presidente del partido, Enrique Ochoa. Fieles a su doble moral, los panistas recurren a la mentira y a la descalificación infundada. Es un recurso tramposo del PAN por la desventaja que ese partido y su candidata tienen en las encuestas. La causa es clara. Josefina Vázquez Mota no está recibiendo el respaldo del electorado mexiquense porque simplemente no la conocen. Josefina Vázquez Mota es una persona que hoy se dice mexiquense, pero que ni en su colonia ha sido vista. Bien, Olivia Risco, ahí están los elementos. Por un lado tenemos al fiscal, al titular de la FEPADE, diciendo que aquí hay algo, hay denuncias de que se está vendiendo, se está comprando los votos. 117 y por otro lado, carpetas de investigación. Solo estamos hablando de dos meses probablemente de eventos que se han dado ahí. Y también tenemos al PRI defendiéndose. Olivia, ¿tú cómo lo ves? No, es que yo creo que lo que está pasando en el Estado de México es de un nivel de cinismo que nos recuerda la verdad qué es el PRI, que no hay un nuevo PRI, que las cosas no han cambiado. O sea, lo que vimos ayer en la toma de protesta de Alfredo del Mazo como candidato ya oficial del PRI para las elecciones de junio próximo, yo creo que sintetiza todo lo que está pasando y lo que vamos a empezar a ver. Como dices tú, ni siquiera ha arrancado la campaña, va a arrancar apenas. La cantidad de funcionarios públicos que vimos ahí, de funcionarios federales que estuvieron presentes, todos con sus chalecos rojos, los gobernadores, y el discurso, esta cosa como de orgullo de ser mexiquense, y Josefina no entiende porque no es mexiquense, el presidente es mexiquense, ¿no? El candidato es su primo, y lo estamos viendo claramente. Lo decía muy bien hoy Roberto Zamarripa en su columna de Reforma, decía Alfredo del Mazo, el candidato de la coalición de secretarios de Estado del gobierno federal, porque además todas las cosas que hemos visto, y que por cierto la FEPADE también está investigando, es el desfile de las semanas recientes de funcionarios federales al Estado de México. Se les ocurrió que eran buenísimas fechas para estar ahí presentes en estos días. Pareciera, Risco, que estamos viendo aquí ahora lo mejor del ritual priista de las últimas décadas, secretarios dando apoyos sociales ahí en el Estado de México, esta imagen que veíamos de la diputada federal Carolina Monroy entregando tinacos, yo tengo que hacer mis obligaciones como diputada y entregar estos tinacos porque no me puedo permitir que la veda electoral me afecte. No lo esconden, ¿no? O sea, vaya, no hay el menor, vamos a hacer este evento para 500 personas acá. No, Rubiel Ávila ha sido muy claro, el gobernador del Estado de México, el que tenga problemas, que venga y me los diga. Porque yo no voy a dejar de dar ningún tipo de apoyo a las familias más necesitadas, es lo que dice Rubiel Ávila. Oídos sordos, decía él. Rosario Robles, entre chiste y chiste, hace un par de semanas también diciendo, bueno,
es la suerte de que el presidente sea del Estado de México. Aquí van primero los recursos. Y entonces fue como, ¿cómo pudo haber dicho esto? Pues sí, entre broma y broma. Y esto, por supuesto, es lo que se sabe. No hay que perder de vista. Hace un año justamente sacaron un reportaje muy interesante del dinero líquido, del que no se ve, del que no se reporta. Lo presentaron y eran miles de millones de pesos. Y también se dice, por supuesto, de los miles de millones de pesos que va a tener específicamente el Estado de México. Y de la columna que dice Olivia, es interesante poner los datos y los hechos específicos que cita Roberto Samarripa. Dice, la información es precisa. El 15 de agosto de 2016, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó en una reunión a medio gabinete federal volcar acciones y recursos en el Estado de México. Y cita esta fuente del 26, esta reunión del 15 de agosto de 2016 y de cómo se va a operar esta elección, que bueno, pues sí, por supuesto, la oposición ya ha dicho que es una elección de Estado. No, bueno, de ser cierto, esa reunión que encabezó Osorio Chong es un escándalo. Es una ¿no? injerencia y estaríamos hablando de que se preconfigura para una posible anulación eventualmente, si es que el Tribunal Electoral decide analizar el caso. Yo les diría un dato que descubrimos porque nos pusimos a investigar en la redacción del Financiero. ¿Cuánto dinero se ha enviado al Estado de México solo por eventos en los que ha estado el presidente Enrique Peña Nieto? No estoy contando a los secretarios de Estado. 70,000 millones de pesos en los últimos 4 años, 22,000 de estos el año pasado, en año preelectoral. Este año el presidente ha ido, creo que en 7, 8 ocasiones al Estado de México. Es decir, queda claro que hay una intención política para influir, para aceitar en cierta medida el proceso electoral. Yo la pregunta que me haría es si realmente les importa o les preocupa que pueda haber ahí un incidente en el Tribunal Electoral que les pueda echar abajo la elección. Es que a mí me parece que no les preocupa, porque como bien decía Risco, no están teniendo ningún cuidado en ocultar absolutamente nada. O sea, es que es de un nivel de descaro lo que estamos haciendo en el Estado de México, que seguramente saben que al final a lo mejor les cuesta una multa, a lo mejor les cuesta una amonestación de algún tipo, pero que ellos en el balance que hacen llegan a la conclusión de que va a valer la pena al final. Se quedan, ¿no?, con la gubernatura. Se van a quedar con la gubernatura, me parece a mí. Mira, tuve la oportunidad de hablar la semana pasada con César Camacho, exgobernador del Estado de México, ícono del PRI, pilar del PRI mexiquense, en donde le decía, bueno, las últimas encuestas ponen en el frente a frente a Del Mazo abajo de Delfina y abajo de Josefina Vázquez Mota. O sea, los datos son esos, los números son esos. Y me decía, pues sí, o sea, con todo mi pesar, sí nos ha pasado por la mente el tema de la alternancia en el Estado de México. Y me decía muy convencido, ¿por qué no habría alternancia en el Estado de México si en muchísimos municipios del Estado ya existe? Dice, ya no son los tiempos de la década de los 90, en donde lo único, y me acuerdo lo que me dijo César Camacho, lo único que se le pedía al candidato del PRI es que no se muriera. Era lo único. Decía, tú llega vivo al día de la elección y con eso tienes. Ya estás. Entonces, vaya, dice, han cambiado los temas y por supuesto que le pase por la mente a un priista de ese nivel, como César Camacho, el tema de la alternancia también, por supuesto, prende un foco. Tan les pasa por la cabeza que están dispuestos a todo, ¿no, Víctor? O sea, es decir, porque además se juega muchísimo el PRI en el Estado. Se juega en de México. 2018. Yo diría que quizás han cambiado los tiempos, pero no han cambiado las tradiciones o los rituales. Ya lo vimos, estamos en una especie de máquina del tiempo viendo cómo eran los 70s ahí en el Estado de México. Con esto nos vamos a un corte, siga con nosotros porque todavía tenemos más que discutir aquí al cierre. Sí, bueno. En vivo desde Londres, la actualidad de los negocios hacia la apertura de los mercados de Europa. Bloomberg Daybreak Europa. Shows you very, very clearly Trump's, I suppose, positioning in the polls if you go to elects. Lunes a viernes, 12 de la noche. El Financiero Bloomberg. Tuve un tiempo largo desempleada. Algunas de las empresas te ofrecen un sueldo menor o no te ofrecen las prestaciones. Hemos creado 2.5 millones de empleos formales afiliados al IMSS, más que en cualquier otro sexenio durante los primeros 4 años de gobierno. Ahora ya cuento con las prestaciones de ley. Tengo lo que es la atención médica, las guarderías, las pensiones y el crédito de la vivienda. Me siento muy feliz de haber encontrado este trabajo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. IMSS, Gobierno de la República. Bien,
y continúan las investigaciones, las pesquisas en torno al asesinato de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Bridge, un asesinato que conmocionó, que realmente impactó por lo que significa, por los mensajes que tiene. El día de hoy el gobernador Javier Corral da un comunicado, lo da a conocer, en el que adelanta ya muy confiado en que se va a resolver el crimen. Ya hay líneas de investigación muy claras en las que se responsabiliza a Carlos Arturo Quintana, el 80, un líder criminal ahí en la zona, un líder criminal que presuntamente habría procedido en contra de la periodista porque ella descubrió en uno de sus artículos en La Jornada que su suegra, Silvia Mariscal, había sido llevada como precandidata a la alcaldía de Bachíniva por el PRI. Lo que dice ya el gobernador Corral es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Dice que este es un crimen con un móvil político. Y esto, yo te lo planteo, Olivia, yo te lo planteo, Risco. Estamos hablando ya no solo de un asesinato vinculado al crimen organizado, a una periodista que estaría cubriendo la fuente de seguridad. Estamos hablando ya de un móvil político, es lo que dice el gobernador. Sí, la verdad es que es terrible, por supuesto es muy preocupante el asesinato de cualquier periodista, en el caso de Miroslava, porque Ciudad Juárez y bueno, Chihuahua en general fue un estado que pareció recuperar cierta calma, ¿no?, en los años recientes, y de repente estamos ante un escenario que nos hace pensar que las cosas en realidad tampoco nunca cambiaron en el fondo. Ustedes recordarán hace algunos años una editorial del diario de Juárez que decía, ¿qué quieren de nosotros? Y era un llamado abierto al narco de parte de periodistas diciendo, ¿qué quieren de nosotros? No queremos que nos maten, díganos qué quieren que informemos, qué no quieren que informemos, qué quieren que hagamos, porque estamos hartos de ver a nuestros compañeros morir y de estar amenazados. El caso de Miroslava por eso es así de sensible, y también porque en este caso en particular la principal línea de investigación, y así lo ha dicho el fiscal de Chihuahua y así lo ha dicho el propio gobernador, tiene que ver con su trabajo, es decir, es la principal línea de investigación. No han salido a decir, estamos viendo si tenía algún problema en su vida personal, estamos viendo porque a lo mejor tenía un problema sentimental, que luego siempre escuchamos este tipo de declaraciones cuando periodistas son asesinados. En este caso está clarísimo que tuvo que ver con su trabajo, con lo que estaba publicando, y creo que en ese sentido es importante, y ya tú ya mencionabas algunos datos, pero revisar en qué temas se había estado metiendo como parte de su labor como periodista de Miroslava, ¿no? Es decir, ella, lo ha dicho el gobernador también, y La Jornada se ha encargado estos días también de estar publicando en qué temas estaba Miroslava, y bueno, estaba en encontrar los vínculos entre políticos y el narco, sobre todo en candidatos en los comicios en el 2016. No sé, La Jornada hoy sacó que recibió amenazas Miroslava por un texto que escribió que se llamó Destierra el narco a familias de la sierra, y era un texto donde ella contaba cómo en la Sierra Tarahumara grupos criminales estaban llegando a matar familias completas o a desplazarlas de sus comunidades para quedarse con sus tierras y sembrar la amapola. Claro. Es decir, es muy importante que veamos los temas en los que Miroslava se había metido, ¿no? Sí, hay tantas aristas, ¿no? Hay tantas aristas por observar. Por supuesto, hoy se informa que ya había recibido amenazas y que desestima las amenazas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un periodista en México no acudiría a las autoridades para denunciar unas amenazas? Pues por el simple hecho de que no hay ni cerca la certidumbre de que va a pasar algo. Hablaba con Sandra Patargo, responsable del artículo 19, en donde decía el 99.75% de las agresiones a periodistas quedan impunes. Entonces, por supuesto, cuando la gente dice, bueno, pues es que recibió amenazas, ella tampoco que denunció. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los periodistas denuncian amenazas de este tipo? ¿Y qué significa también para el periodismo hoy en Chihuahua la muerte de ella? ¿Cómo se detiene el periodismo y cómo se callan? ¿Cuántos colegas más se callan con el asesinato de Miroslava? Y por supuesto, subrayar la estúpida creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la cual en 2016 recibió 26 millones de pesos, en 2017 recibió 18.433.000 pesos y no ha hecho absolutamente nada Ricardo Nájera Herrera, el fiscal. Y aquí hay un elemento que también tendríamos que tomar en cuenta, la amistad que tenía Miroslava Bridge con el gobernador Corral, una amistad muy cercana de varios años. Hay un mensaje que se dejó en la escena del crimen en donde se hablaba precisamente, se mencionaba directamente que esto estaba vinculado con la amistad que tenía Miroslava con el gobernador. Hay que decirlo también, las cosas se le están descomponiendo al gobernador Corral de forma dramática en las últimas semanas. Este es un golpe directo hacia él.
No podemos dejar de lado que el gobernador era una persona muy cercana a Miroslava y que este asesinato está pegándole directito a un gobierno que hemos visto cómo se ha duplicado la tasa de homicidios, hemos visto cómo está perdiendo el control de zonas importantes del Estado. Ya mencionabas lo que está pasando en la Sierra Tarahumara, lo que está pasando en Ciudad Juárez, en donde las cosas se están otra vez perfilando hacia esos años aciagos que vimos hace algún tiempo. Las cosas muy difíciles para el gobernador Corral y parece que no hay capacidad de respuesta. Y bueno, claro, y él también se queja de que esto está siendo utilizado políticamente, lo cual pues no es del todo equivocado, porque estamos entrando a tiempos electorales y él se quejaba hoy en entrevista en Radio Fórmula de declaraciones que hizo hace un par de días el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de hemos apoyado varias zonas del país con problemas de inseguridad y Chihuahua se nos está descomponiendo, se nos descompuso Chihuahua, ¿no? Él decía, a ver, ¿no? Y entraba en este debate que siempre es complicado, de quién tiene responsabilidad de la seguridad en un estado. El gobernador de un estado, la federación, tiene que ser un esfuerzo conjunto, es decir, no llega un gobernador y se descompone un estado así porque sí, en tan poquito tiempo, ¿no? Tendría que haber estado ocurriendo algo, y es muy importante también ahí recordar que el antecesor de Javier Corral pues es un señor que se robó hasta los clips, ¿no? Literalmente, el señor César Duarte. Totalmente. César Duarte, hoy hay que decir también la portada del diario La Jornada, estas declaraciones de Javier Corral, diciendo, pues no tengo la fuerza. O sea, no tengo la fuerza necesaria no tengo la fuerza como gobierno para la protección también. Te insisto, hay como muchas aristas. Yo me iría más en el tema de lo que significa, en el golpe que significa para el periodismo de la región esto. Como, por supuesto, lo que deseamos, por supuesto, es que no quede impune. Hubo una marcha de periodistas a nivel nacional este sábado en donde se dijo, bueno, lo que pedimos es justicia. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, efectivamente en el país todas las muertes valen lo mismo, pero específicamente cuando se asesina un periodista, se asesina la oportunidad de la denuncia, la oportunidad de que la sociedad esté informada y, por supuesto, es imposible llamarle un Estado democrático cuando suceden tragedias de este tipo. 3 asesinatos. Hablamos de Miroslava, pero han sido 3 periodistas asesinados en los últimos 21 días. Sí. Yo me quedo con lo que mencionas sobre cómo se van creando estas zonas de silencio, porque estamos hablando en ese momento de que el gremio periodístico, los compañeros reporteros que hay en Chihuahua estarán pensando 2 o 3 veces qué es lo que van a publicar. Y se van creando estas zonas de silencio. Lo vimos cómo pasó en Tamaulipas. En Tamaulipas fue muy claro cómo se dejó de reportar, se dejó de hablar de ciertos temas. ¿Por qué? Porque la vida te iba en ello. Y es una pena nada más por último que se politice, porque se pierde el foco de la atención, que es justo lo que está diciendo Risco, ¿no? El tema de libertad de expresión, el tema de periodistas que no pueden trabajar. Y no hay, hasta ahora, una respuesta clara. Siguen matando periodistas en este país. Sigue siendo uno de los gremios más atacados. Con esto nos vamos a un corte, seguimos aquí en cierre. Nación 321 presenta El Voto Millennial. Hay un personaje que significa millones de votos. Se llama Millennial y definirá las elecciones de 2018. Entra a nacion321.com, infórmate, participa y decide qué nación quieres. Nacion321.com. Hagamos nación. Por El Financiero. Desde 1992, los mexicanos ahorramos para el retiro y más de 3 millones de personas tienen dinero en su Afore y no lo saben. El gobierno de la República está convocando a las personas mayores de 65 años para devolverle su dinero. Si tienes más de 65 años y ahorraste desde 1992, puedes retirar tus fondos. No importa si eres o no pensionado. Para informes, llama a Sartel. Recupera tus ahorros. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Con SAR, IMSS, Gobierno de la República. Bien, y ya estamos en plena temporada preelectoral. Realmente las campañas estamos a unos días de que ya arranquen, pero realmente la mayoría de los candidatos o de los precandidatos, porque todavía falta que se registren, ¿no? Algunos de ellos ya lo han hecho, están haciendo eventos. Ayer tuvimos el caso de Guillermo Anaya, el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, un evento en el que estuvo acompañado por Felipe Calderón, y en el que directamente se está copiando, vamos a decirlo, la estrategia que siguió Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Ya se está prometiendo que se va a mandar a la cárcel a los Moreira. Vamos a ver parte de lo que dijo ayer el expresidente Felipe Calderón, y de ese nos vamos directo a platicar Risco, Olivia y yo, porque se queda abierto para el debate. Vamos a ver qué fue lo que dijo el expresidente.
Y yo simplemente me limito ahora a revelarle lo que es evidente. Todos los cabecillas de los Zetas, todos, el Z40, el COS, el Z42, etcétera, todos vivían aquí en Coahuila y vivían muy a gusto. Bien, ahí está lo que dice el expresidente Calderón. Toda la dirigencia de los Zetas vivía en Coahuila. La pregunta que queda abierta es, si él fue presidente y él supo esto, ¿por qué no procedió? ¿Por qué no hizo nada? Y luego además dijo, no, y yo quería, y bueno, que el gobernador Humberto Moreira no quería que estuviera ahí la Marina, porque decía que ahí no había mar, y entonces no quería que la Marina estuviera ahí, pero tienes toda la razón, él era el presidente de este país. Él era el presidente cuando supuestamente el gobernador estaba coludido con los Zetas. Es bien, se ha dicho mucho que hay una colusión directa de Moreira con los Zetas. Es increíble esta declaración, ¿no? Zetas vivían muy a gusto en Coahuila de Moreira, afirma Calderón, es incluso cínica. O sea, es incluso una falta de respeto para las cientos de víctimas, miles de víctimas del sexenio de Felipe Calderón, en uno de los estados más golpeados. Específicamente, la verdad es que me llama la atención cómo se quiere apropiar también, desde el punto de vista político, Felipe Calderón de las elecciones, ¿no? De todas las elecciones, cómo va poniendo su pie de alguna manera, en este caso, por supuesto, en la elección de Coahuila, y de cómo también va como tentáculo, como el de avanzada de Margarita, de su esposa, de Margarita Zavala. Entonces, a mí me llama la atención esa parte política. Me parece que sí hay de mucho análisis lo que dice, incluso es como para que la Procuraduría General de la República o que alguna autoridad lo citara. ¿Qué sabía usted? Sí, claro, que hiciera un extrañamiento de verdad formal, de decir, a ver, su declaración está diciendo que un exgobernador, que por cierto, está en este momento participando, tiene intenciones de participar por el Partido Joven en las elecciones de 2017, usted está diciendo que durante su gobierno permitía que los Zetas hicieran lo que quisieran en su estado. ¿Qué información tiene? ¿Qué grabación podemos tener? ¿Cómo podemos tener a los Moreira en este momento en la cárcel? Y aquí hay un tema, porque finalmente Felipe Calderón tenía todos los órganos de inteligencia a su servicio. Estaban trabajando para la presidencia de la República. Y si él tenía esta información, si él sabía que los Zetas estaban operando a sus anchas en Coahuila... A lo mejor se ve hasta donde vivían, ¿no? Porque les estaban muy a gusto viviendo. Y recordemos que los Zetas en Coahuila operaron algunas de las peores masacres de las que hayamos tenido noticia en este país. Entonces aquí la pregunta es al presidente Calderón, ¿por qué no hizo usted nada cuando tenía la oportunidad de hacerlo y por qué lo está declarando ahora en un proceso electoral? Vamos a ver qué fue lo que dijo Humberto Moreira, porque ya salió el día de hoy a declarar, a responderle a Felipe Calderón. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Es un bocón Calderón, es un mentiroso. Calderón termina la elección del 2006. Se nos ofreció el oro y el moro para que lo ayudáramos a gobernadores. Se nos pidió que tuviéramos una carta obsequiosa donde reconocíamos la semana siguiente a la elección que ese tipo había ganado la presidencia. 2 gobernadores no aceptamos firmarla. Esa carta se publicó, si usted va a la hemeroteca está publicada. Y dijimos que no, porque si bien mi muy querido amigo Roberto Madrazo no le favoreció el triunfo, también es cierto que el triunfo en el 2006 fue para Andrés Manuel. Humberto Moreira hablando de ética, y ustedes recordarán que hubo una llamada telefónica filtrada del Bester Gordillo con Humberto Moreira en la que le pedía operar a favor de Felipe Calderón para evitar que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y ahora dice él, este señor se robó la presidencia. No, bueno, es que es de un nivel, pero más allá de la... Es que no sabes quién está peor, ¿no? Perdón, pero no sabes quién está peor. O sea, si Felipe Calderón diciendo, yo supe cuando estaba en mi sexenio que aquí vivían los Zetas muy a gusto, o el otro diciendo, yo supe que se robaron la elección. Varios gobernadores supimos que se robó la elección del 2006. No, y además también dijo Moreira, yo le advertí a tiempo de la relación de su compadre Guillermo Anaya, que va a ser el candidato del PAN, con Sergio Villarreal el Grande, y se hizo tarugo, hizo ojos de hormiga. O sea, todo el mundo sabe todo de todos, pero todo el mundo se calla hasta que va a haber elecciones. Y son enemigos. Y son enemigos porque entonces ahora sí te conviene golpear al otro, ¿no? Para ganarle la elección. Es maravilloso. Es maravilloso. Estas 2 viñetas que nos regalaron el fin de semana Felipe Calderón y Humberto Moreira son maravillosas. Yo les plantearía un elemento ya para que fuéramos cerrando. Promete Calderón que se tendrían que ir a la cárcel los Moreira. Sí. Estamos ya cayendo en el discurso fácil, ¿no? Sí, bueno, en la nota de 8, ¿no? O sea, es lo que impacta en los diarios tal vez locales. Un gobernador que se ha ido a la cárcel, que lo haya enviado su antecesor. Bueno, pues ¿dónde está Javier Duarte? Yo también preguntaría, así nos podemos preguntar de muchos exgobernadores, ¿no? Que
que cometieron cosas ilegales, dónde están y qué ha pasado con ellos. Y lo que también sorprende... Uno que ha perdido el fuero. Y lo que también sorprende y no deja de verdad de vivir en una tragicomedia este país, es que por lo menos en la última elección que hizo el diario Vanguardia, uno de los diarios más importantes de Coahuila, rumbo a la alcaldía de Saltillo, el puntero es Humberto Moreira. O sea, vaya, también en ese... Bueno, eso es todo un tema sociológico de análisis porque... De especie de masoquismo, vamos a decirlo ahí. Y también hay que preguntarse, Humberto Moreira va como candidato, quizás usted no lo sepa, pero va como candidato por el Partido Joven. Ahora, y sigue en el PRI, Víctor. Pero lo van a expulsar. Ahora sí, ya claro, una vez que acepte la diputación lo van a expulsar. Sigue en el PRI. Aquí lo van a expulsar no por la deuda, no por las presuntas colusiones con el crimen organizado, sino por haber contendido por el Partido Joven. Exacto. Un señor que estuvo preso en España, no era una investigación que lo relacionaba presuntamente con los Zetas, pero lo van a correr porque va por el Partido Joven. Porque hay alta traición política ahí. Sí, no por el tema de la corrupción, es alta traición política. Que demandó a un periodista, o a Sergio Aguayo lo demandó y quiere 10 millones de pesos. Es Humberto Moreira es increíble y Felipe Calderón también antes. Pero lo que sí no hay que perderle el ojo es que más allá de los dimes y diretes, siempre en el periodo electoral sale información importante que luego, o sea, es decir, no hay que olvidarla. No hay que olvidarla, porque si el PAN realmente tiene información sobre empresas fantasmas, el señor Moreira, si realmente tienen información sobre delitos cometidos por los Moreira, pues también hay que ponerle atención a lo que digan. Vamos a ver. Bien, pues ahí nos quedamos con estas, como le decía, viñetas divertidísimas de este fin de semana y trágicas en cierta medida. Es tragicómico realmente, como lo dice Olivia, como lo dice Risco. Es apenas el inicio. Agárrese porque vamos hacia una campaña muy, muy interesante, llena de lodo. Bien, querido Risco, querido Olivia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Hugo. Bien, lo dejo, quédese, se queda con Risco, que ya se va a pasar al otro lado del estudio, aquí No la en la nota dura. con él. Adiós. Buenas noches. Hoy cobro doble.